Descubrí que mi esposo y mi suegra tramaban quitarme la casa y el negocio que yo pagué. En su testamento, él la nombró heredera única. Lo que no saben es que vendí todo ayer y... Bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Esta es la historia de cómo perdí a mi familia, pero me recuperé a mí misma. Comencemos. El sonido de la cuchara de plata golpeando contra la porcelana fina resonó en el comedor como una sentencia judicial. Fue un golpe seco, deliberado, diseñado para cortar el aire y atraer la atención. Doña Socorro, mi suegra, dejó caer el cubierto con un suspiro teatral, se limpió la comisura de los labios pintados de un rojo agresivo con la servilleta de lino y me miró. Esa mirada. Esa mezcla tóxica de lástima fingida y desprecio genuino que había perfeccionado durante los últimos 12 años de mi vida. Marisol, hija, dijo, arrastrando la palabra, hija, como si fuera un insulto sucio que necesitaba escupir, este caldo de pollo está, triste. Le falta alma. Es como si hubieras olvidado que a mi Gustavito le gusta con un toque generoso de hierbabuena fresca, recién cortada, no con estas hierbas secas de frasco de supermercado barato. Supongo que las costumbres del pueblo son difíciles de quitar, ¿verdad? Aunque vivas en Polanco, el rancho nunca sale de la persona. Apreté las manos bajo la mesa de caoba, clavándome las uñas en las palmas hasta sentir el dolor agudo, un dolor necesario para no gritar. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 5, tragándome la respuesta mordaz que me quemaba en la garganta como ácido. Giré lentamente la cabeza hacia mi esposo, Gustavo, esperando, como la tonta enamorada que había sido durante más de una década, que dijera algo. Que me defendiera. Que dijera, mamá, Marisol ha estado trabajando 12 horas hoy en el restaurante y aún así llegó a cocinar para nosotros. Pero Gustavo no me miró. Estaba recostado en la cabecera de la mesa, con esa expresión de mártir sufridor que llevaba usando toda la semana. Se llevó una mano a la espalda baja con una mueca de dolor exagerada, esa famosa lesión de golf, que él vendía ante sus amigos como si fuera una herida de guerra, pero que todos en esta casa sabíamos que era producto de intentar levantar una caja de vinos importados sin doblar las rodillas, demostrando una fuerza que no tenía. Mami tiene razón, amor, dijo Gustavo finalmente, sin levantar la vista de su plato, empujándolo levemente hacia el centro de la mesa. Sabes que mi estómago está muy delicado por los nervios de la operación de mañana. Necesito algo de calidad, algo que me reconforte. Pero no te preocupes, ya se me quitó el hambre. El dolor me la quitó. Pobrecito mi niño, arrulló doña Socorro, levantándose de su silla con una agilidad sorprendente para sus 65 años. Se colocó detrás de él y comenzó a masajearle los hombros. No te preocupes, mi vida. Mañana todo saldrá bien. Y cuando despiertes de esa anestesia, las cosas van a cambiar. Ya lo verás. Vamos a poner orden en esta vida, un orden que hace mucha falta. Hubo un énfasis extraño, casi metálico, en la palabra orden. Un brillo en los ojos de mi suegra que me heló la sangre mucho más que el aire acondicionado central de nuestra casa. Esa casa que, ladrillo a ladrillo, mueble a mueble, había sido pagada con el sudor de mi frente, con mis madrugadas en la central de abastos y con el éxito rotundo de El Sazón de Abuela, mi cadena de restaurantes. Pero para ellos, en ese comedor, yo seguía siendo Marisol, la huerfanita con suerte, que Gustavo, el gran ingeniero de apellido ilustre, y bolsillos vacíos, había rescatado de la mediocridad. Voy a tomar mi pastilla para dormir, anunció Gustavo, levantándose con un gemido que parecía más una actuación para el público que una realidad. El doctor dijo que necesito descansar 12 horas seguidas antes del procedimiento. Marisol, asegúrate de que mi maletín esté listo para mañana. Y no olvides revisar que estén los documentos del seguro. Están en el despacho, los revisé ayer, respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi ajena a la tormenta que llevaba dentro. No, intervino doña Socorro rápidamente, demasiado rápido, cortando mi frase en el aire. Yo ya le guardé todo lo necesario en su maletín de cuero, el que está en la sala. Tú ocúpate de lavar los platos, querida. Deja que los hombres y las madres nos preocupemos de los papeles importantes.
Tú eres buena con las manos, para limpiar y cocinar. Zapatero a tus zapatos. Gustavo asintió, dándole un beso en la frente a su madre, ignorando completamente mi presencia. Gracias, mamá. Eres la única que realmente me entiende y sabe lo que necesito. Los vi salir del comedor, él apoyado en ella como si fuera un inválido terminal, ella caminando con la barbilla en alto, triunfante, como una generala que acaba de ganar una batalla silenciosa. Me quedé sola frente a los platos sucios, las copas a medio terminar y el caldo enfriándose, formándose esa capa de grasa desagradable en la superficie. La casa quedó en silencio, pero era un silencio pesado, cargado de secretos y de una electricidad estática que me ponía los pelos de punta. Siempre había sabido que doña Socorro me despreciaba. Para ella, yo era una naca, con dinero, una mujer sin apellido que había atrapado a su precioso hijo. No importaba que el título de ingeniero de Gustavo estuviera colgado en la pared de la sala de televisión acumulando polvo mientras yo dirigía un negocio que facturaba millones de pesos al año. Para ella, el dinero de la esposa era propiedad del esposo por derecho divino, pero el origen humilde de la esposa era una mancha imborrable que ni todo el dinero del mundo podía limpiar. Esa noche, mientras frotaba los platos con una furia contenida, sintiendo el agua caliente en mis manos, no podía sacarme de la cabeza la mirada de complicidad entre ellos. Cuando despiertes, las cosas van a cambiar, había dicho ella. ¿Qué cosas? Gustavo solo iba a operarse de una hernia discal rutinaria. Una cirugía de 2 horas. No era una operación a corazón abierto ni un trasplante de cerebro. ¿Por qué tanto dramatismo? ¿Y por qué esa insistencia obsesiva en el maletín de cuero? Deja que los hombres se preocupen de los papeles importantes. Esa frase resonaba en mi cabeza una y otra vez. Terminé de limpiar la cocina cerca de la medianoche. Apagué las luces de la planta baja. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de seguridad del jardín. Subí las escaleras sigilosamente, como una ladrona en mi propia casa. Pasé por la habitación de huéspedes donde doña Socorro roncaba sonoramente con la puerta entreabierta. En nuestra habitación principal, Gustavo dormía profundamente, con la boca abierta, bajo los efectos del sedante fuerte. Me acerqué a la mesita de noche para poner mi celular a cargar, pero el cargador no estaba. Recordé que Gustavo lo había tomado prestado por la tarde porque el suyo se había roto. Busqué con la mirada. Su maletín de cuero negro, ese que su madre había preparado con tanto celo, estaba sobre el sillón de lectura, brillando bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal. Parecía un objeto prohibido, un cofre de Pandora esperando ser abierto. Mi intuición, ese sexto sentido que me había salvado de proveedores estafadores y de malas inversiones en el pasado, empezó a gritarme. Una alarma ensordecedora en mi cabeza, revísalo. Revísalo ahora. Me acerqué al maletín. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una anticipación nauseabunda. Abrí los broches metálicos. Sonaron como disparos de pistola con silenciador en el silencio de la noche. Me congelé. Gustavo ni se movió. Su respiración seguía siendo rítmica y pesada. Levanté la tapa de cuero. Dentro del maletín había lo normal, lo que uno esperaría encontrar en el bolso de un hombre de negocios, aunque Gustavo hacía pocos negocios: su tablet, unos bolígrafos Montblanc que yo le había regalado, su neceser con cepillo de dientes, y un libro que llevaba 6 meses fingiendo leer. Pero al fondo, oculto debajo de una revista de autos, había un sobre amarillo manila, grueso, abultado, cerrado con un cordón rojo entrelazado en esos pequeños botones de cartón. No tenía etiqueta impresa, pero tenía una nota adhesiva amarilla pegada en el frente con la caligrafía picuda y angulosa de mi suegra: para el notario, urgente, firma antes de la premedicación. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, un frío que nacía en la base de mi columna y subía hasta mi nuca. ¿Notario? ¿Antes de la premedicación? Eso significaba mañana a primera hora, antes de que le dieran los sedantes preoperatorios. Con dedos torpes, desenrollé el cordón rojo. El sonido del papel rozando parecía estruendoso. Saqué el contenido. Eran 2 documentos principales, engrapados por separado, con copias al carbón.
Al leer los títulos, sentí como si el suelo de mármol bajo mis pies desapareciera, dejándome caer en un abismo oscuro y sin fondo. El primer documento era un borrador de testamento público abierto. El segundo, un poder notarial irrevocable para actos de dominio y administración. Me senté en el suelo, sobre la alfombra persa, con los papeles en la mano. La luz de la luna no era suficiente, así que encendí la linterna de mi celular, cuidando de no apuntar a la cara de Gustavo. Mis ojos devoraban las palabras legales, términos fríos, calculadores y definitivos que desmantelaban mi vida párrafo por párrafo. Empecé por el testamento. Era devastador en su simplicidad. Gustavo revocaba cualquier testamento anterior, el que habíamos hecho juntos hace 5 años donde nos dejábamos todo el uno al otro, y nombraba a Doña Socorro Méndez, viuda de Ramírez, como su única y universal heredera. Leí la cláusula tercera 3 veces, esperando haber entendido mal, incluyendo la totalidad de las acciones de la empresa mercantil denominada Grupo Gastronómico Sazón S.A.D.C.B., así como los bienes inmuebles derivados de dicha sociedad, cuentas bancarias, vehículos y cualquier otro activo presente o futuro. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito de incredulidad. ¿Nuestra empresa? Bueno, técnicamente, mi empresa. Cuando fundamos El Sazón de Abuela, yo, en mi ingenuidad de mujer enamorada y siguiendo los malos consejos de un contador machista amigo de la familia de Gustavo, puse el 40% de las acciones a nombre de Gustavo para que él se sintiera parte del proyecto, para no herir su frágil ego masculino. Yo conservaba el 60%. Pero aquí, en este papel, él disponía de todo como si yo no existiera. Pero lo peor no era el testamento. Al fin y al cabo, Gustavo era joven y la operación era sencilla, las probabilidades de que muriera eran mínimas. Era un documento, por si acaso. Lo que realmente me aterrorizó, lo que me hizo sentir ganas de vomitar bilis, fue el segundo documento, el poder notarial. Este documento estaba redactado para ser firmado mañana a las 7 de la mañana. La justificación legal era, previsión por incapacidad temporal postquirúrgica. Pero la redacción era una trampa mortal. Le otorgaba a su madre, Doña Socorro, poder total y irrevocable para votar en las asambleas de accionistas en su nombre, realizar cambios administrativos en la empresa, disponer de los activos financieros, comprar, vender y grababan bienes. Y entonces, vi la hoja suelta. Una hoja de cuaderno arrancada, escrita a mano por Gustavo, con su letra desordenada de niño mimado. Era una carta de instrucciones privada para su madre. Decía textualmente: Mamá, en cuanto tenga el poder firmado y entre a quirófano, convoca a una asamblea extraordinaria a las 10 de la mañana, usa mi 40% y tu voto de calidad como apoderada. El abogado dice que podemos argumentar ausencia del administrador principal por crisis nerviosa, para destituir a Marisol como administradora única. El argumento será mala gestión y desequilibrio emocional. Bloquea sus cuentas corporativas y cámbialas a mi nombre. Cuando despierte de la anestesia, quiero que ella esté fuera del edificio y, de preferencia, fuera de la casa. Ya no aguanto sus aires de grandeza y cómo me hace sentir menos. Es hora de que el negocio vuelva a manos de la familia verdadera. Le ofreceremos una pensión mensual de 15,000 pesos si firma el divorcio sin pelear. Si pelea, no le damos nada. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza. Eran lágrimas calientes, ácidas, de pura rabia volcánica. 12 años. 12 años levantándome a las 4 de la mañana para ir a la central de abastos a pelear el precio del jitomate. 12 años quemándome las pestañas frente a los hornos perfeccionando la receta de mole de mi abuela. 12 años pagando las deudas de juego de Gustavo, sus coches del año, sus trajes de diseñador italiano, y los viajes de su madre a Europa, para que se relajara. Me habían visto la cara. No solo me veían como una esposa trofeo, aunque ellos se creían más guapos, sino como una vaca lechera a la que planeaban sacrificar en cuanto dejara de ser útil o en cuanto se sintieran lo suficientemente fuertes para robarme el rancho. Desequilibrio emocional. Iban a usar mi cansancio, mi estrés laboral, en mi contra para declararme incompetente. Miré a Gustavo. Roncaba suavemente, se movió un poco y se rascó la nariz,
con esa cara de inocencia que me había enamorado cuando tenía 26 años. ¡Qué tonta fui! Siempre creí que su falta de ambición era sencillez. Que su apego a su madre era amor filial. No. Era un parásito. Un parásito con traje de marca. Y doña Socorro era el huésped maestro que dirigía al parásito. Me levanté del suelo. Mis piernas temblaban, pero mi mente, por primera vez en años, estaba completamente clara. El dolor de la traición dio paso a una frialdad quirúrgica. Era como si alguien hubiera apagado el interruptor de mis emociones y encendido el de mi instinto de supervivencia. Miré el reloj digital en la mesita. Eran las 2:15 de la mañana. Tenía menos de 5 horas antes de que Gustavo despertara. Menos de 6 horas antes de que llegara el notario al hospital para recabar esa firma que me destruiría legalmente. Ellos creían que tenían el control. Creían que Marisol, la chica de pueblo, la que cocinaba rico, no sabía leer las letras chiquitas. Creían que yo era mansa. Pero olvidaron un detalle crucial. Un detalle que mi abogada y amiga de la infancia, la licenciada Belén, me había obligado a mantener hace años, casi a la fuerza, previendo que algún día el niño de mamá pudiera dar problemas. Mientras esperaba a que amaneciera, sentada en el sillón de la sala con una taza de café negro cargado en las manos, no pude evitar que los recuerdos me asaltaran. Era como caminar por un museo del dolor, una galería de horrores emocionales donde cada cuadro era una memoria de mi propia estupidez y ceguera. Necesitaba repasar cada herida para justificar lo que estaba a punto de hacer. Necesitaba odiarlos lo suficiente. El primer recuerdo me golpeó como una bofetada. El día que inauguramos el primer local de El Sazón de Abuela, hace 7 años. Yo llevaba 3 días sin dormir, literalmente. Había estado cocinando las salsas base yo misma porque no confiaba en nadie más para el lanzamiento. Tenía las manos quemadas por el aceite, ampollas en los dedos de tanto picar cebolla, y unas ojeras moradas que ni el maquillaje más caro podía cubrir. Estaba exhausta pero feliz. Cuando llegaron los periodistas locales y el fotógrafo del periódico de sociales, salí de la cocina secándome las manos en el delantal, orgullosa. Doña Socorro me interceptó en el pasillo. Me tomó del brazo con sus uñas largas y afiladas, clavándolas en mi piel, y me empujó físicamente hacia atrás, hacia el calor de la cocina. ¿A dónde vas así, niña? Siseó, mirándome de arriba a abajo con asco. Hueles a cebolla y a grasa. Pareces la sirvienta. No vas a salir en la foto. Arruinarías la imagen de sofisticación que queremos proyectar. Deja que Gustavo atienda a la prensa, él tiene el porte, la altura, el apellido. Él es la cara del éxito. Tú quédate aquí, donde perteneces. Y yo, en mi inseguridad, obedecí. Me escondí entre las ollas humeantes, llorando en silencio, mientras escuchaba a través de la puerta batiente a Gustavo decir ante las cámaras, sí, esta es una visión que tuve hace años, quería elevar la gastronomía mexicana a un nivel gourmet. Él, que no sabía diferenciar el cilantro del perejil y que pensaba que el epazote era una marca de té. Él se llevó los aplausos. Yo me llevé las quemaduras. Luego vino el recuerdo más doloroso, el que realmente me desgarró el alma. El año pasado, cuando mi padre enfermó en el pueblo. Mi papá, un hombre de campo, fuerte y noble, tuvo un infarto masivo. Necesitábamos dinero urgente para una cirugía de corazón abierto y un traslado en ambulancia aérea a la Ciudad de México. Era cuestión de vida o muerte. Yo tenía dinero en la empresa, pero el flujo de efectivo estaba apretado ese mes por una remodelación. Le pedí a Gustavo que sacáramos fondos de nuestra cuenta de ahorros personal, la cuenta mancomunada donde guardábamos los dividendos. Recuerdo su cara, esquiva, mirando su celular mientras yo lloraba suplicando. Híjole, amor, qué mal momento, dijo, rascándose la cabeza. Justo ayer, invertí casi todo ese dinero en unas acciones de tecnología que me recomendó mi amigo Beto. No puedo sacarlo ahora, perderíamos mucho dinero por la penalización. ¿No puedes pedir un préstamo o vender algo allá en el pueblo? Mi padre murió 2 semanas después porque no pudimos trasladarlo a tiempo.
Yo tuve que malbaratar el terreno de mi abuelo para pagar el funeral y las deudas del hospital local. Un mes más tarde, Gustavo llegó a casa conduciendo un coche deportivo alemán, un convertible rojo brillante. ¡Sorpresa!, gritó, tocando el claxon. Fue un regalo de las ganancias de las acciones, amor. Se dispararon. Y le compré uno igual, pero sedán, a mi mamá. Se lo merece, la pobre ha sufrido mucho en la vida y su coche viejo le daba dolor de espalda. ¿Sufrido? La mujer vivía como reina a mis costillas. Y mi padre estaba muerto. Ese día algo se rompió dentro de mí, pero lo pegué con la esperanza de salvar mi matrimonio. ¡Qué estúpida fui! Gustavo no había invertido en acciones. Simplemente no quiso gastar su dinero en mi padre. Y finalmente, recordé la casa. Esta maldita mansión en Polanco. Gustavo insistió hasta el cansancio en que la pusiéramos a nombre de la empresa, por estrategia fiscal. Así deducimos impuestos, amor. Es lo que hacen los ricos, los empresarios de verdad. Tú confía en mí, mi contador dice que es lo mejor. Así el mantenimiento, la luz, el agua, todo entra como gasto operativo. Yo confié. Y ahora, esa confianza era el arma con la que me apuntaban a la cabeza. Si la casa era un activo de la empresa, y ellos planeaban quitarme la administración de la empresa mediante ese golpe de estado legal, también me quitarían mi hogar. Me echarían a la calle con una mano adelante y otra atrás, tal como decía la carta, fuera del edificio y fuera de la casa. Miré alrededor de la sala en penumbra. Los muebles italianos que Socorro eligió y yo pagué. Las cortinas de seda importada. El sistema de sonido de alta fidelidad. Todo era una mentira. Un escenario de cartón piedra. Yo no tenía una familia. Tenía parásitos. Sanguijuelas que se habían alimentado de mi sangre, de mi talento y de mi trabajo durante una década. Pero eso se acababa hoy. Ya no era la niña asustada que se escondía en la cocina. Ya no era la hija que no pudo salvar a su padre. Ahora era la dueña del maldito zoológico. Y iba a soltar a los leones. A las 3 de la mañana, no aguanté más. Necesitaba confirmar que mi plan no era una locura producto de la desesperación. Me encerré en el baño de visitas de la planta baja, abrí el grifo del lavabo para crear ruido blanco y marqué el número de la licenciada Belén. Belén contestó al cuarto tono, con la voz pastosa y ronca. ¿Marisol? Son las 3 de la mañana. O estás en la cárcel o alguien se murió. Casi, Belén. Casi me muero yo, pero de coraje. Encontré esto en el maletín de Gustavo. Le envié las fotos de los documentos por WhatsApp. Hubo un silencio de 2 minutos mientras ella leía. Solo escuchaba su respiración acelerándose al otro lado de la línea. «Hijos de perra», exclamó Belén, perdiendo toda compostura profesional. «Malditos desgraciados. Marisol, esto es un golpe de estado corporativo. Quieren usar el artículo 40 de los estatutos para declararte incompetente en una asamblea amañada. Si Gustavo firma eso mañana a las 7, para las 10 de la mañana estás fuera. Te congelan las cuentas y te quedas sin acceso a nada». «Lo sé», dije, mi voz temblando ligeramente. «Por eso te llamo. Belén, necesito saber si todavía soy la administradora única con facultades plenas». «Sí, lo eres. Hasta que no se revoque en asamblea, tú eres Dios en esa empresa». «¿Y los estatutos? ¿Recuerdas esa cláusula vieja, la que pusimos al principio cuando necesitábamos liquidez rápida y Gustavo no quiso leer porque eran muchas páginas?» Belén se quedó callada un momento, pensando. Pude escuchar el sonido de las teclas de su computadora mientras buscaba el archivo. «Sí, aquí está. Cláusula 18. El administrador único tendrá facultades para enajenar activos de la sociedad, incluyendo bienes inmuebles y marcas comerciales, sin necesidad de asamblea previa, cuando dicha enajenación sea necesaria para la reestructuración financiera urgente o para salvaguardar el patrimonio ante crisis de mercado». Es una cláusula muy amplia, Marisol.
La pusimos para poder vender locales rápidos y el negocio iba mal. Bien. Gustavo dice en su carta que hay crisis. Yo digo que hay crisis. Voy a vender, Belén. ¿Vender qué? ¿Un local? No. Todo. Voy a vender la empresa entera. Los 5 restaurantes, la marca, el sazón de abuela, las recetas registradas, el equipo industrial y la casa de Polanco. Todo lo que esté a nombre de Grupo Gastronómico Sazón SADCB. Voy a vaciar el cascarón. Marisol, eso es. Belén hizo una pausa. Eso es brillante. Y legalmente, es una zona gris, pero defendible. Si vendes antes de que Gustavo firme el poder, él no tiene voz ni voto. Él es solo un accionista minoritario con el 40%. Tú tienes el control. ¿Me cubres la espalda? Preparo los contratos de compraventa ahora mismo. ¿Tienes comprador? Lo tendré en 5 minutos. Colgué y busqué en mis contactos un número que no había usado en 6 meses. Don Ignacio Valdés. El dueño de Food Corp, el conglomerado de comida rápida y restaurantes más grande del país. El hombre que llevaba 3 años intentando comprar mi cadena y al que yo siempre había rechazado por orgullo, porque quería mantener el legado artesanal de mi abuela. Doña Socorro siempre decía que don Ignacio era un buitre sin clase, porque vendía tacos de franquicia. Pues bien, a veces necesitas un buitre para que se coma a las serpientes. Marqué. ¿Bueno? Contestó una voz gruñona. Don Ignacio, soy Marisol. Perdón por la hora. ¿Sigue interesado en comprar mi cadena? Marisol, ¿estás borracha? Son las 3 de la mañana. Estoy más sobria que nunca. Le vendo todo. La marca, los 5 locales, las recetas, y la casa de Polanco. ¿Precio? Preguntó él, despertando al instante. El olor a dinero lo activaba. 15 millones de pesos. Es una ganga y usted lo sabe. Vale 20. Te doy 12. 15. Y tiene que ser hoy. El dinero debe estar en mi cuenta personal a las 8 de la mañana bajo el concepto de pago por cesión de derechos y liquidación de administrador. Y firmamos a las 7 de la mañana. ¿Por qué tanta prisa? ¿Problemas legales? Digamos que tengo un socio minoritario que se ha vuelto problemático. Quiero salir antes de que él despierte. Don Ignacio soltó una carcajada corta y seca. Me gusta cuando te pones agresiva. Trato hecho. Te veo en mi oficina en Santa Fe a las 7. Lleva las escrituras. A las 5 de la madrugada, volví a la habitación. Me bañé y me vestí, pero no con mi ropa habitual de trabajo. Me puse mi mejor traje sastre color azul marino, el que usaba para las reuniones con el banco. Me maquillé con cuidado, cubriendo cualquier rastro de insomnio. Me pinté los labios de un rojo intenso. Era mi pintura de guerra. Volví a guardar los documentos en el sobre amarillo, lo cerré con el cordón rojo y lo dejé exactamente donde lo había encontrado, dentro del maletín de Gustavo. A las 6:30 de la mañana, el despertador sonó. Gustavo se removió entre las sábanas. «¿Qué hora es?», preguntó, aturdido por el sedante. «Hora de levantarse, campeón», le dije con una sonrisa brillante, una sonrisa que me dolía en la cara. «Hoy es el gran día. Tu espalda nueva te espera». Doña Socorro entró en la habitación 5 minutos después, ya vestida, peinada de salón y perfumada, como si fuera a una boda real y no a un hospital. Sus ojos fueron directamente al maletín sobre el sillón. ¿Está todo listo?, preguntó, con la codicia brillando en sus pupilas. Todo listo, suegra, respondí, tomando el maletín y dándoselo a Gustavo. Aquí llevas tu vida entera, amor. Cuídalo mucho. Los papeles del seguro y todo lo demás. Gustavo tomó el maletín y lo abrazó contra su pecho. Gracias, mi cielo, dijo,
y tuvo la audacia de darme un beso en la mejilla. Un beso frío, seco. Eres la mejor. No sé qué haría sin ti. No tienes idea, murmuré para mis adentros. No sabes lo que vas a hacer sin mí. Bajamos al garaje. El chofer ya estaba esperando con el motor encendido. Adelántense ustedes en el coche, les dije, deteniéndome junto a la puerta. Yo voy en mi camioneta. Tengo que pasar rápido a la farmacia a comprar unas cosas de higiene personal especiales que olvidé para tu estancia en el hospital. Los alcanzo allá en 40 minutos. Socorro me miró con sospecha, sus ojos de águila escaneando mi rostro. ¿No vas a ir con tu marido en este momento tan importante? ¡Qué desapego, Marisol! ¡Qué frialdad! Es solo un momento, suegra. Además, en el sedán de Gustavo van muy apretados con su pierna estirada. Mejor que vaya cómodo con usted, que lo consiente tanto y lo cuida mejor que nadie. Gustavo sonrió, halagado por mi sumisión. Deja que vaya, mamá. Tiene razón, voy mejor así. Nos vemos allá, amor. No tardes. El notario llega a las 8. Vi cómo el auto negro se alejaba por la calle arbolada de Polanco. En cuanto doblaron la esquina, subí a mi camioneta, pero no fui a la farmacia. Arranqué el motor y conduje en dirección contraria, hacia los rascacielos de Santa Fe. El tráfico de la Ciudad de México a esa hora era brutal, pero yo sentía que volaba. Mis manos apretaban el volante con fuerza. Iba a vender mi alma, sí. Iba a vender el legado de mi abuela. Pero prefería ver ese legado en manos de un extraño que paga por él, haberlo robado y destruido por las dos personas que más me habían humillado. La sala de juntas de don Ignacio olía a café caro, a cuero y a poder. Eran las 7:15 de la mañana y ya había un equipo de 3 abogados corporativos y un notario público esperándome. Don Ignacio, un hombre robusto de 60 años con cara de bulldog y fama de despiadado, estaba sentado en la cabecera. Eres puntual, me gusta, dijo sin levantar la vista de los documentos que Belén había enviado electrónicamente unos minutos antes. El tiempo es dinero, don Ignacio. Y en este caso, el tiempo es libertad, respondí, sentándome y sacando mi carpeta física con los documentos originales constitutivos de la empresa y las escrituras de la casa, copias certificadas que siempre guardaba en mi caja fuerte personal por seguridad. El abogado principal de Ford Corp, un tipo joven con lentes gruesos, revisó los papeles con una velocidad impresionante. Todo parece estar en orden, señor, dijo el abogado. Ella es la administradora única con facultades plenas. La cláusula 18 es clara. Puede vender. Y la casa, sí, la casa está dentro de los activos fijos de la sociedad bajo el rubro de oficinas corporativas y residencia ejecutiva. ¿Y el precio? Preguntó don Ignacio, mirándome a los ojos, tratando de intimidarme. 15 millones de pesos. Libres de impuestos para mí, ustedes absorben los costos notariales. Ustedes absorben los pasivos laborales, las liquidaciones de los empleados, aunque sé que los recontratarán, y las deudas con proveedores, que son mínimas. Y absorben el pequeño problema de desalojar a los ocupantes actuales de la casa de Polanco. Don Ignacio sonrió. Una sonrisa de tiburón que huele sangre en el agua. Me gusta esa casa. Siempre quise una propiedad en esa calle para cuando vengo a la ciudad. ¿Quiénes son los ocupantes? Mi futuro ex esposo y mi suegra. Don Ignacio soltó una carcajada que hizo temblar su papada. Vaya. Esto es personal. Me encanta cuando los negocios tienen picante. Bien, Marisol. Aquí está el contrato. Léelo. Leí el contrato. Era simple, brutal y definitivo. Transferencia total de la marca, los 5 locales, el inventario, el equipo, las recetas secretas y los inmuebles. A cambio, una transferencia SPI inmediata a mi cuenta personal. Hubo un momento de duda. Mi mano se detuvo sobre el papel con la pluma temblando. Estaba vendiendo a mi hijo, mi proyecto de vida. El sazón de abuela.
El olor de mi cocina, el recuerdo de mi padre. ¿Qué diría mi abuela si viera esto? Entonces recordé la nota amarilla. ¿Le ofreceremos una pensión mensual pequeña? 15.000 pesos. Mi abuela, que era una mujer de armas tomar, me diría, véndelo, hija, que se atraganten con su ambición. Cómprate una vida nueva. Firmé. Firmé con fuerza, rasgando casi el papel con la tinta azul. Es un placer hacer negocios contigo, dijo don Ignacio. Hizo una seña a su directora financiera que estaba con una laptop. Transfiera los fondos. Ahora. 2 minutos de silencio tenso. Luego, mi celular vibró en la mesa. Lo tomé. Abrí la aplicación del banco. Abono por $15,000,000.00 MXN. Saldo disponible, $15,023,450.00 MXN. Miré el número. Conté los ceros. Una vez. 2 veces. Era real. Era rica. Y era libre. Una cosa más, le dije a don Ignacio mientras me levantaba y guardaba el comprobante. Le sugiero que tome posesión de los restaurantes hoy mismo. Cambie las cerraduras, ponga su seguridad, cambie las claves de las cuentas bancarias corporativas. Y sobre la casa, espere 3 días. Déjelos celebrar. Quiero que el golpe sea más duro. Quiero que se sientan dueños del mundo antes de quitarles el piso. Concedido. Me caes bien, Marisol. Tienes agallas. Si alguna vez necesitas trabajo, gracias, pero creo que me tomaré unas largas vacaciones en una playa donde nadie sepa mi nombre. Salí de la oficina a las 8:15 de la mañana, conduje hacia el hospital como si me persiguiera el diablo, pero con una sonrisa que no podía borrar. Llegué al hospital justo cuando estaban preparando a Gustavo. Entré a la habitación jadeando, fingiendo un estrés terrible. Perdón. Había un accidente en el periférico, un tráfico horrible. Exclamé, poniendo mi mejor cara de angustia. Doña Socorro me fulminó con la mirada desde el rincón de la habitación. Un hombre de traje gris estaba guardando unos papeles en su portafolios. El notario. Llegas tarde, como siempre, dijo Socorro con veneno. El señor notario ya se iba. Afortunadamente, llegamos a tiempo. Gustavo ya firmó todo. Gustavo estaba en la camilla, con la bata azul puesta y el suero conectado, viéndose pálido pero extrañamente satisfecho. Ya está hecho, amor, me dijo, con esa sonrisita condescendiente, palmeando el maletín que ahora estaba cerrado junto a la cama. Dejé todo arreglado, por si acaso. Firmé el poder para mamá. Ya sabes, para que ella te ayude con la carga si yo no puedo. Tuve que morderme la lengua para no reír a carcajadas. Había firmado un poder sobre una empresa que, desde hacía 45 minutos, era un cascarón vacío. Había otorgado a su madre el poder de administrar, nada. Qué bueno, mi vida, le respondí, acercándome para besarle la frente sudorosa. Me da mucha tranquilidad saber que el futuro está asegurado. No sabes el peso que me quitas de encima. Sí, asegurado, repitió él, intercambiando una mirada rápida y triunfante con su madre. Los enfermeros entraron para llevárselo. Es hora, señor Ramírez. Caminé junto a la camilla hasta las puertas dobles del quirófano. Te amo, Marisol, dijo él. Y sé que lo dijo porque sentía culpa. O quizás porque pensaba que ahora que tenía el control, podía permitirse amarme, como a una mascota. Lo sé, mentí. Nos vemos del otro lado. Cuando las puertas se cerraron, doña Socorro se giró hacia mí. Ya no se molestó en fingir amabilidad. Se quitó la máscara. Bueno, Marisol. Yo me quedaré aquí esperando a mi hijo. Tú puedes irte. De hecho, deberías irte al restaurante. El negocio no se atiende solo, y ahora más que nunca necesitamos que produzca dinero. Hay que recuperar los gastos de la cirugía.
Tiene razón, suegra. Hay mucho que hacer. De hecho, creo que voy a ir a casa a descansar un poco primero. Ha sido una mañana muy productiva. Haz lo que quieras. Pero deja la tarjeta de crédito corporativa aquí, por si hay gastos extras del hospital o medicinas. Saqué la tarjeta negra, American Express Corporate, de mi bolsa. Esa tarjeta que ahora estaba vinculada a una cuenta bancaria que Food Corp seguramente ya había bloqueado o vaciado. Aquí tiene, se la entregué con una reverencia burlona. Gaste lo que sea necesario. Gustavo se merece lo mejor. Claro que se lo merece. Más de lo que tú puedes darle. Salí del hospital, me subí a mi camioneta y conduje hasta un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Me registré en una suite con vista al Palacio de Bellas Artes, pedí servicio a la habitación, champán y fresas, apagué mi celular y dormí 14 horas seguidas. Los siguientes 3 días fueron un estudio antropológico sobre la arrogancia humana. Gustavo salió de la cirugía perfectamente. La operación fue un éxito total. Doña Socorro me bombardeó con mensajes y llamadas, cuando encendí el celular brevemente, preguntando dónde estaba y por qué la tarjeta corporativa había sido rechazada en la cafetería del hospital. Le contesté por mensaje, debe ser un error del banco por el cambio de chip, usa la tuya y luego te reembolso. Me siento mal, tengo migraña, me quedé con mi amiga Sofía para no estorbar. Gustavo regresó a casa el viernes por la tarde. Yo ya estaba allí, esperándolos. La casa estaba impecable. Había sacado mis cosas de valor poco a poco, escondiéndolas en las maletas dentro del armario de visitas. Ellos entraron con una actitud diferente. Había una arrogancia nueva, tóxica. Gustavo, a pesar del dolor y la faja ortopédica, caminaba como un rey regresando a su castillo. Socorro entraba dando órdenes a gritos a la empleada doméstica. Marisol, dijo Gustavo esa noche, sentándose con dificultad en el sofá de la sala. Tenemos que hablar. Mamá y yo hemos estado discutiendo el futuro de la empresa mientras estaba en el hospital. Ah, ¿sí? Me senté frente a ellos, cruzando las piernas, tranquila. ¿Y qué han decidido los genios financieros? Creemos que has estado bajo mucho estrés, intervino Socorro, con una sonrisa falsa. Y hemos notado que los números no son los mejores. Así que he decidido hacer uso del poder notarial. Voy a asumir un rol activo como directora general. ¿Usted? Fingí sorpresa. Pero suegra, usted no sabe usar Excel. No me faltes al respeto. Gritó. Tengo experiencia de vida. Y el poder es irrevocable. A partir del lunes, yo tomo el control. Tú pasarás a supervisión de cocina. ¿O te vas? Tú decides. Entiendo, dije. Así que ese era el plan. Sacarme. Es por el bien del negocio, amor, dijo Gustavo, cobarde como siempre. No lo tomes personal. Y para celebrar esta nueva etapa, anunció Socorro, he invitado a toda la familia a una comida mañana aquí. Quiero que vean que los Ramírez retomamos el control. Quiero un banquete. Mole, chiles, todo. Lo siento, suegra. No voy a cocinar. ¿Cómo? Es una orden. Estoy cansada. Pidan catering del restaurante. Que lo traigan. Excelente idea, dijo ella. Llamaré al gerente y le diré que envíe todo gratis. Soy la dueña. El sábado llegó. La casa se llenó de tíos, primos y sobrinos de Gustavo. Gente parásita que venía a comer y beber gratis. La música estaba alta, el ambiente era de celebración vulgar. Doña Socorro se paseaba con una copa de vino, contando a todos cómo iba a limpiar la empresa de mi mala influencia. A las 2 de la tarde, la comida no llegaba. Socorro estaba furiosa, llamando al gerente del restaurante sin obtener respuesta. Inútiles. Gritaba. Están despedidos todos. En ese momento, el timbre sonó. Un sonido largo, insistente,
autoritario. Por fin. Exclamó Socorro. Voy a despedir al chofer en su cara. Abrió la puerta de par en par. Pero no era la comida. Era don Ignacio, flanqueado por 2 abogados, un cerrajero y 4 guardias de seguridad uniformados con el logo de Food Corp Seguridad. Buenas tardes, dijo don Ignacio, su voz potente cortando el ruido de la fiesta. ¿Se encuentra la señora Marisol? ¿Quién es usted? Preguntó Socorro, retrocediendo. Esta es una fiesta privada. Lárguese. Soy Ignacio Valdés. Y vengo a inspeccionar mi propiedad. El silencio fue absoluto. Gustavo se levantó cojeando. ¿Su propiedad? Se equivoca, señor. Esta es mi casa. No, hijo, dijo don Ignacio, entrando. Según el contrato firmado el miércoles, esta casa y los 5 restaurantes pertenecen a Food Corp. Mentira. Chilló Socorro, sacando el documento amarillo. Yo tengo un poder notarial firmado el jueves. Soy la dueña. El abogado de Ignacio se adelantó. Señora, su poder es del jueves. La venta de la empresa y todos sus activos, incluida esta casa, que es activo corporativo, se realizó el miércoles. Cuando su hijo firmó ese poder, la empresa ya no tenía nada. Firmó sobre aire. Gustavo se giró hacia mí, pálido como un cadáver. Marisol, ¿qué hiciste? Me levanté, tomé mi copa de tequila y caminé hacia el centro. Negocios, Gustavo. Vendí la empresa. Vendí todo. Porque descubrí que planeaban robarme y echarme a la calle. Así que me adelanté. Pero la casa. Gritó él. Es mi casa. No. La pusiste a nombre de la empresa para evadir impuestos, ¿recuerdas? Al vender la empresa, vendí la casa. Y los muebles. Y todo. Eres una ladrona. Socorro intentó atacarme, pero un guardia la detuvo. No soy ladrona. Soy inteligente. El dinero es mi liquidación por 12 años de esclavitud. Me giré a don Ignacio. Todo suyo. Tienen 1 hora para desalojar, ¿verdad? 1 hora, confirmó Ignacio. Pueden llevarse ropa y efectos personales. Nada de valor. El caos que siguió fue música para mis oídos. Socorro gritaba, lloraba, insultaba. Los primos salieron huyendo como ratas cuando se hunde el barco. Gustavo lloraba en el suelo, suplicando perdón, suplicando que cancelara la venta. Marisol, te amo, podemos arreglarlo, no, Gustavo. Tú amabas mi dinero y mi sumisión. Ya no tengo ninguna de las 2 cosas para ti. Subí por mis maletas. Bajé tranquila, pasando entre los guardias que supervisaban que Socorro no se robara la platería. Salí a la calle. El atardecer en Polanco era hermoso. Vi cómo sacaban a Gustavo y a Socorro. Él con una bolsa de basura con su ropa, ella arrastrando una maleta pequeña, despeinada, derrotada. Le quitaron las llaves del auto deportivo a Gustavo. Activo de la empresa, dijo el guardia. Me paré frente a ellos antes de subir a mi Uber. Suegra, dije. Espero que disfrute su jubilación. Y Gustavo, suerte con tu espalda. Y con tu madre. Ahora se tienen el uno al otro, sin mi dinero de por medio. A ver cuánto dura ese amor familiar. Subí al auto. Bloqueé sus números. Revisé mi saldo bancario, $15,000,000. No era el dinero. Era la dignidad. Había perdido un marido, pero me había recuperado a mí misma. El auto arrancó. Dejé atrás la casa, los gritos y el pasado. Por primera vez en mi vida, el futuro era completamente mío. Gracias por escuchar. Suscríbete para más historias de justicia.